Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, que busca abrirnos las compuertas de la palabra, diríamos como un aperitivo para que podamos aprovechar bien las lecturas que nos regala cada semana la celebración dominical de la misa. Soy el Padre Ángel Siapi, sacerdote de la Arquidiócesis, trabajando en la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso Cupey, y hoy me acompaña el diácono Martín Rosado. El diácono Martín es el delegado del arzobispo para los asuntos diaconales en la Arquidiócesis de San Juan. Gracias, reverendo, por su participación y aceptar la invitación a compartir hoy la palabra. Vamos a comentar la palabra del próximo que van a encontrar en la misa del próximo domingo, que es el quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos a lanzarnos de inmediato porque siempre se nos hace corto el tiempo para trabajarla. La primera lectura está tomada del libro de Job, un libro interesantísimo. Interesantísimo. Job, que casi nunca le creía al Señor. Imagínense. Así es. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios. Así, pero a Job le dieron duro. Le dieron duro, sí. Le dieron duro. A veces cuando nos dan duro, deberíamos reaccionar como Job y no reaccionamos como Job. ¿Verdad que sí? Sí, en la enfermedad y en todo momento, ¿no? Así es. Que Job para nosotros debe ser un ejemplo. Un ejemplo, definitivamente. Fíjese que el libro de Job es un intento todavía, muy preliminar. Estamos hablando del siglo VI, V, IV, por ahí, antes de Cristo. O sea, muchos siglos nos separan de ese texto. Un intento de explicar cómo es posible, bueno, que la mentalidad judía, al que cumple la voluntad de Dios, le va bien, prospera, tiene abundancia, tiene hijos, etc. Y al que le va mal es porque es un pecador, porque no cumple la ley, porque no es agradable a Dios. Esa es la mentalidad. Dentro de esa mentalidad se trata de explicar en el libro de Job, esa es la tesis fundamental del libro, cómo es posible que haya una persona que le va mal y sin embargo no es un pecador, le cumple. Porque Job aparece como un hombre justo, ¿verdad? Recordemos para los televidentes que la palabra justo en la Escritura se refiere a el que cumple la voluntad de Dios. O sea, cuando se habla de justicia, se está hablando de vivir en la voluntad de Dios, cumplir la ley en el Antiguo Testamento. O sea que para nosotros el justo es el santo. ¿Verdad? Por eso encontramos en el texto cuando se describe a San José, que era un hombre justo, porque San José era un santo. O sea, vivía en la voluntad de Dios todo el tiempo, igual que la Virgen María, que también. Entonces, la explicación del libro de Job, que es interesantísima, que trata de dar es cómo es posible que este señor, que es un hombre que hace todo lo que Dios le pide, de momento le han dado por activa y por pasiva. Sí. Se le acabó todo y le quitaron todo, ¿verdad? Obviamente este libro no es un libro histórico, ¿eh? No piensen que esto es una cosa que ocurrió, es un relato que busca dar respuesta a esta interrogante. Sí, hay muchas cosas que pasan en nosotros mismos. Y que nos pasan a nosotros. Correcto. Y mucha gente, porque es natural para el ser humano pensar, oye, pero si yo me porto bien, yo hago las cosas bien, tengo pecado, pero todos tenemos pecado, pero entonces, ¿por qué me salió esto mal? O por qué, en fin, una enfermedad grave o terminal en la familia, o lo que sea, ¿verdad? Cosas graves que uno dice, bueno, ¿y por qué me tiene que tocar a mí? Señor, tú no eres bueno. Pues esa misma interrogante es la que trata de responder el libro de Job. Y muchas veces dice que son pruebas, pero yo digo que Dios permite esas cosas para que nos acerquemos más a Él. Definitivamente. El Señor permite el sufrimiento para purificarnos. ¿Purificarnos qué quiere decir? Vaciarnos de nosotros mismos para que haya espacio para que Dios lo ocupe. Esa es la purificación. Oye, no hace falta ser muy inteligente. Tenemos el ejemplo ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hay alguien que sufrió, es Jesucristo. Y uno puede decir, bueno, entonces Jesucristo, según la mentalidad de la Biblia, era un pecador. Y no lo fue. Y era el Hijo de Dios hecho hombre, el santo, con S mayúscula, ¿verdad? Así que, claro, todavía no hemos llegado al Evangelio, sino que estamos
varios siglos antes de Cristo, y este libro de Job está explicando, a ver, cómo es posible que pueda haber una persona buena, cumplidora de la ley, y al que Dios le permite unas pruebas horribles, como en este caso, ¿verdad? Pues sabemos el libro de Job, no solamente perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió su hacienda, hasta su cuerpo, perdió la salud. Lo único que no se hizo fue que no se murió, lo único que le pasó fue que no se murió, pero por lo demás, Todo lo perdió. todo le pasó. Y dio gracias a Dios por eso. Y dio gracias a Dios. Porque por su fe, y eso es lo que a nosotros, como dije anteriormente, es lo que nos debe de servir a nosotros como ejemplo hoy en día, en este momento, en este mundo en que estamos viviendo, ¿no? Sí. Que siempre nos quejamos, siempre nos criticamos, pero es que Dios pone su mano misericordiosa en nosotros, y por el mero hecho de que estemos vivos, es gracias a la voluntad de Dios. Así mismo es. Lo que estamos diciendo es una gran verdad. La persona de fe que en fe enfoca su sufrimiento se da cuenta, cuando mira en retrospectiva, que ha sido una bendición, un regalo, un don de Dios para crecer, para abrirse a Dios, a su presencia en su vida y a la voluntad, porque uno naturalmente se aferra a lo que Dios le da. Correcto. Y claro, cuando uno se aferra a lo que Dios le da, esto es un tema de corresponsabilidad que lo hablamos muchísimo en las presentaciones y en las charlas. El problema es que cuando yo me aferro a los dones de Dios, no hay espacio para el dador de los dones, que es Dios. El sufrimiento busca quitar ese apego. Doloroso, pero necesario muchas veces, porque es que somos duros, difíciles, no nos dejamos convencer. A las buenas, por las buenas, no estamos dispuestos a decir, bueno, vamos a manejar los dones como dones y a buscar a Dios, que es el dador de los dones. Y como no estamos dispuestos, el Señor tiene que... A veces nos da, y a veces, como le digo yo a las personas, muchas veces dice, "Ay, me enfermé", y dice, "Estás enfermo", sí. Pero es que tengo tanto trabajo", y dice, "por eso fue que el Señor te permite que te enferme, para que descanses un momento y empieces a pensar en Él". Claro, claro, es que todo lo que uno ve como mal en el mundo, si no me gusta es malo, si no me da placer es malo. Dios permite, porque son llamadas de atención para que uno vaya viendo, abriéndose a su voluntad. Quiero aprovechar que está en pantalla la dirección del sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Recuerden, los que nos están sintonizando, que en esta dirección electrónica tienen disponible el documento que explica con un poquito más extensamente, 2 o 3 paginitas, las 3 lecturas, primera, segunda y evangelio de la misa de este próximo domingo. Bien, tenemos que hacer una pausa luego de este segmento, regresamos en breve. Regreso en Saboreando la Palabra. Estuvimos comentando la primera lectura tomada del libro de Job, aquí con el diácono Martín, que nos acompaña en este programa. Y vamos a pasar ahora a la segunda. Recuerden que siempre en la primera lectura está el tema sintonizado con el Evangelio, como que cuadra la temática. Vamos a ir al Evangelio y ver cómo eso conecta. Pero vamos a hablar un momentito de la segunda para seguir el orden con el que se proclaman en la celebración eucarística. La segunda lectura es una lectura tomada otra vez de la primera carta a los Corintios, igual que el domingo pasado, igual que la semana pasada. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y Pablo nos está diciendo esa famosa frase que la conocemos de memoria porque es una frase que nos toca. "Ay de mí si no evangelizo". Es la frase del que, habiéndose encontrado con Dios, no le queda más remedio que decir, como Jeremías, tengo que hacer lo que tú me pides. O sea, la persona que no quiere hacer lo que Dios le pide, no le queda más remedio que mantener a Dios a una saludable distancia, porque como le permita acercarse, va a tener que hacer lo que Dios le pide. Correcto. Eso lo sabemos. Entonces, por eso muchas personas tienen a Dios a una distancia prudente. Es decir, si yo voy a misa, pero vamos a dejarlo ahí porque no me quieren volver más. Entonces, claro, tengo muchas cosas, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Conocemos muchos ejemplos. Sí, tenemos ejemplos donde pues, como tienen tantas cosas que hacer, como decía ahorita, no tengo tiempo para acordarme con Dios. Y en ese punto, hay de mí si no evangelizare. Muchas veces predicamos con la palabra, pero yo siempre le digo a los candidatos y a los diáconos, predícame con tu ejemplo. Y hay que evangelizar con nuestro ejemplo. Hay que hacer las cosas por amor a Dios,
con la misericordia de Dios y que nosotros somos instrumentos de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que hace en nosotros esa obra para poder llevar el Evangelio a los que nos rodean. Porque de qué nos vale, como decía ahí, predicar y mi ejemplo. Claro, es que es un contrasentido y además es ineficaz por completo, porque si el ejemplo no concuerda con lo que estoy diciendo, Correcto. pues entonces hay que remitir a las personas al consejo de Jesucristo. Hagan lo que dice, pero no lo que hace porque no hace lo que dice. Entonces eso sería un ridículo tremendo. Y esa es gran parte del reto que tiene, sobre todo, un servidor de la palabra, una persona que predique, sea ministro ordenado o no, pero la coherencia es indispensable. En todo bautizado, un ministro más todavía, pero en todo bautizado, si no hay coherencia entre lo que decimos, que creemos y cómo vivimos, pues no estamos evangelizando. O sea, no es que hay de mí si no evangelizo, es que realmente no estoy, de hecho estoy desprestigiando la palabra, porque estoy diciendo la palabra dice y Dios es y deja de ser, pero yo corro por la libre por mi cuenta, ¿no? Sí, y cuando nos ordenan, dice, el obispo impone, dice, practica lo que predica. Así es. Y así pues todo el mundo, aunque nosotros somos ordenados, pero todo el mundo tiene tengo laicos, hermanos laicos que tienen ese don de predicar, claro, y que practican con su ejemplo eso, ¿no? Y esos son los evangelizadores efectivos. Esos son los evangelizadores efectivos. Pero para que un evangelizador sea efectivo, como dije al principio, se ha dejado tocar, encontrar por Jesucristo. Es decir, porque, repito, si tú lo mantienes lejito y no dejas que se te acerque, pues no tienes un encuentro con Él porque tú no lo quieres. Correcto. Y entonces no puedes evangelizar porque la evangelización es fruto de ese encuentro con Él. Tú vas a decir lo que tú estás viviendo, lo que tú has experimentado y experimentas de tu relación con Dios. Ahí viene la evangelización. No es coger un libro y ponerse a leer lo que dicen. Eso no evangeliza. Y para poder evangelizar tenemos que conocer a Dios. Claro. ¿Y cómo conocemos a Dios? En la oración. Una oración personal, que no es solamente Padre Nuestro, el Rosario, no. Es una relación con Dios íntima, que conozcamos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? En el silencio. Que Él nos hable. Porque muchas veces también voy a adorar al Santísimo y tengo que poner aquel y el otro grita ahí. No, es en el silencio es donde Dios está. Y es en el silencio donde hay que cultivar la escucha de la palabra. Siempre recomiendo que antes de acudir a la misa dominical hayamos por lo menos leído las lecturas de la misa. Correcto. Las 3 lecturas principales y orado con el Salmo, que siempre es precioso, que no tenemos tiempo en estos programas de comentarlo, pero las 3 lecturas leídas, meditadas y un buen comentario que nos aclare conceptos, ideas, esquemas en los que está predicada esa lectura. Recuerden que esa lectura está a de 2000 a 3000 años de distancia de nosotros, dependiendo de dónde está tomada. Entonces, pues obviamente no podemos pretender leerla y decir aquí lo que dice es esto, porque mi mente no es la mente de hace 2000 años. Correcto. Ni de hace 3000 años. Y hay que actualizar esa palabra, hay que actualizarla al momento de hoy. Correcto. Pero tengo que saber lo que está diciendo esa palabra en el momento que se escribe, para que esa palabra entonces me hable a mí hoy y me diga lo que Dios hoy me quiere decir. Importante. ¿Verdad? Porque como palabra encarnada, recuerden lo que explicamos en programas anteriores, que la palabra es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pero esa palabra llega a nosotros en 2 vertientes, la vertiente sacramental y la vertiente escritura. Y la escritura es la palabra encarnada, pero encarnada en un momento histórico. Entonces yo tengo que entender ese momento histórico para entender lo que esa palabra está diciendo y está haciendo en ese momento histórico, y entonces me hable la palabra, me hable hoy, aquí y ahora. Me decía Padre Mario, que en paz descanse, Padre Mario Mastrañero, cuando era mi director espiritual, me decía: Martín, predícate a ti mismo para que puedas predicar a los demás. Haz esa palabra tuya, aplícatela para que tú puedas llevarla y conocerla. Y si uno la practica, que es la lección divina. Claro. O sea, aplicarla para uno poderla llevar a los demás. Claro. La lección lo que busca es potenciar ese poder performativo, que es como se llama técnicamente, que tiene la palabra, la escritura. Tiene un poder performativo, y es que en la medida que yo me expongo a la palabra, en la medida que yo me expongo a esa escritura y la medito y la dejo entrar en mí y trato de entenderla y que se haga vida en mí, en el silencio, como han dicho, en la oración, en la celebración eucarística, por supuesto, esa palabra
me va moldeando, es el valor performativo. Esto lo explica el Papa Benedicto en su exhortación apostólica posinodal, que habla sobre la Escritura, Verbum Domini, el valor performativo que tiene la palabra para transformarme y hacerme como Dios quiere que sea. Entonces puedo encarnar y vivir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no como mérito propio, sino como don de Dios, que me ha transformado, yo me he dejado transformar, y con esa transformación ahora yo puedo, con mis limitaciones y pecados, porque voy a seguir fallando, pero por lo menos me voy acercando cada vez más a ese ideal, que es el ideal de encarnar la voluntad de Dios en mi vida. Correcto. Volvemos a tener en pantalla el sitio web, y quiero seguírselo recomendando a los televidentes, pacrired.org. Allí van a encontrar el documento de 2 o 3 paginitas que detalla, comenta con mucho más detalle estos conceptos, estas ideas que estamos pues simplemente compartiendo con ustedes de una manera más breve, más sucinta. Regresamos luego de la pausa. De regreso, vamos ahora a comentar el Evangelio de la misa de este próximo domingo. Evangelio que está tomado de San Marcos. ¿Verdad? ¿Y qué nos encontramos en este Evangelio? Bueno, ya yo espero que nuestros televidentes ya hayan por lo menos leído el texto antes de ver este programa y definitivamente antes de acudir a la misa dominical. Pero ¿qué nos encontramos? Pues estamos en el relato de Marcos, donde nos da un día entero en la vida de Jesús, distintas cosas que van sucediendo. Y aquí nos encontramos que acude Jesús a la casa de Pedro, de Simón Pedro, y allí se encuentra con la suegra de Pedro. Pedro era casado, pues se encuentra la suegra de Pedro, que estaba enferma en cama. Correcto, y la cura y la sana. ¿Y qué pasó ahí? Que la vio cuando se curó. Yo me imagino que allí todo el mundo se enteró de que la curó, y entonces trajeron a todos esos enfermos para acá, para que el Señor los curara. Y nosotros sí, cada rato hacemos eso, ¿no? Sí. Vamos donde el Señor. Cuando estamos enfermos, ¿qué vamos donde el Señor? ¿Para qué? Para que nos cure, para que nos sane. Pero no nos damos cuenta que el Señor desde ese momento, Él nos ha sanado. Lo que queremos es que nos acerquemos a Él. Claro. Y como había dicho anteriormente, para poder encontrar, para poder reconocer a Cristo, para poder conocer a Cristo, muchas veces en la enfermedad es que lo encontramos. En esa enfermedad, por ejemplo, yo tuve cáncer. ¿Y qué me hizo eso? El tener cáncer me acercó un poco más a Dios, aunque ya yo era digo, pero me acercó un poco más. El Señor, gracias. Y di gracias. Y mi familia preocupada, y yo, pero tú no te preocupas, ¿no? Porque tengo la confianza en el Señor. Claro. Esa confianza plena en Él de que me iba a sanar. Para la gloria y honra de Dios, estoy sano en eso. Pero es la confianza. Y si no me hubiese sanado, pues también tenía que dar gracias a Dios. Claro. Es que no hay sufrimiento que Él permita que no sea para nuestro bien. Pero claro, eso es una visión de fe. La persona que no es de fe dice, bueno, me fastidié, ahora me tocó a mí. Y por eso muchas veces uno puede entender una persona que no tenga ninguna fe, pues le puede parecer muy lógica la eutanasia. Porque, es decir, ¿qué sentido tiene vivir esta vida si voy a estar enfermo y no voy a tener solución? Ya es una enfermedad incurable o lo que sea, o terminal, pues mira, vamos a acabar cuanto antes mejor. Correcto. Pero fíjense por eso que la eutanasia es una cosa totalmente opuesta a la fe. Un creyente no puede pensar en la eutanasia porque sería negar el propósito de su vida y el propósito de la acción de Dios sobre nosotros a través de ese sufrimiento que permite, sea una enfermedad en este caso que estamos hablando, cualquier otra cosa, ¿no? Así que, bueno, la cuestión, volvamos al Evangelio, que el tiempo se nos corre, volvamos al Evangelio. Fíjense qué interesante cómo Jesús se encuentra la suegra y, curiosamente, los maestros, los rabinos, no se acercaban a las mujeres y mucho menos las tocaban. Eso era no. Acuérdense que eso era de hombres y para hombres. Entonces Jesús se acerca a la suegra y la toma de la mano y la levanta. Y claro, se cura, por supuesto. Y fíjense que el Evangelio es muy claro. ¿Qué hace ella cuando se cura? ¿Qué hace ella cuando Jesús la sana? ¿Qué hace? Le pone a servir. Se pone a servir. O sea que, si bien es cierto que el sufrimiento, la enfermedad, que es uno de los sufrimientos más comunes que experimentamos los seres humanos,
es para purificarnos, es para volver a que centremos la mirada en Dios y soltemos todo aquello a lo que nos hemos apegado. Cuando llega la sanación, que le pasó a Job en la primera lectura, por un lado le quitaron todo y luego se lo devolvieron, ¿verdad? Interesante el libro de Job. Pues lo mismo sucede aquí. Por un lado está el sufrimiento, ahora viene la sanación. Cristo sana a esa señora. ¿Para qué es la sanación? Después de una enfermedad en la que uno ha tenido oportunidad de centrar su vista en Jesús. Fíjate que el Evangelio lo narra gráficamente. Jesús se le acerca y la toma de la mano. Tuvo que haberlo mirado. Tuvo que haber puesto sus ojos en Jesús y mirado a Jesús cara a cara. Correcto. Y entonces Jesús la sana. Y ahora, ¿qué es la sanación? ¿Qué propósito tiene? Servir a Jesús. ¿Y dónde servimos a Jesús? Sirviendo a los hermanos. Correcto. Sirviendo a los hermanos. Y servirles con amor, con alegría, amor. y con misericordia. Y con sobre misericordia, buscando el bien de los demás. Entonces nos enseña este relato tan sencillito, este trocito que hemos comentado, que cuando uno no está sirviendo, y lamentablemente hay muchas personas que tienen su egoísmo, la cuota de egoísmo bastante alta, y no sirven, no quieren servir a nadie, se sirven ellos mismos de los demás. La persona que no sirve está como la suegra de Pedro, está enferma. Está enferma. Es una persona enferma. La persona que no está enferma es una persona que sirve, es una persona que busca el bien de los demás. Eso nos enseña el relato de hoy, de manera indirecta lo está diciendo. Y nos dice que la persona que no encuentra cómo servir, que no quiere servir a su prójimo, necesita sanación. Necesita que Jesús la tome de la mano y la levante. Mira qué interesante también que el verbo que utiliza el texto de Marcos, levantar, es el mismo que se utiliza para resucitar. ¿Resucitar? Sí. Levantar, resucitar, es la misma palabra en el original griego. O sea que es una especie de resurrección, sacar a la persona de su postración y su egoísmo, donde nada más se está mirando ella, y lo que ella quiere y lo que ella hace, y para ella, a decir, no, tengo que mirar a Jesús, y después de mirar a Jesús, yo tengo que vivir para los demás. Correcto. Y si vemos, pues ella dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Y eso es lo que nosotros también en nuestra iglesia tenemos que hacer. Correcto. Dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Efectivamente. ¿Con qué sirve ella? Con los dones que Dios le había dado. Se puso a servir a Jesús y a servir a los que estaban allí presentes, con lo que ella sabría hacer, obviamente. Algo de comida o alguna, no sé, las funciones que realizaría normalmente esa señora. Un cafeíto con pan y jamón y queso. No, que nos da hambre, le da hambre a los televidentes si hablamos de un cafeíto con una mallorquita. Y no hablemos de eso ahora. Estamos hablando, aunque la palabra es alimento, pero es otro tipo de alimento diferente al café de la mallorquita, pero está bien. Bueno, pues interesante que después de esto es Jesús en persona el que va a servir. Ahora Jesús va a servir, porque fíjense que esperaron a la puesta del sol porque era sábado, y hasta que no pasara el sábado no se podía hacer ningún trabajo. Entonces, y transportar al enfermo era un trabajo. Entonces, cae el sol, se termina ya el día oficialmente, aunque ya en la oscuridad, al atardecer, y le llevan los enfermos, y ahora es Jesús el que va a servir, a dar cátedra de cómo se sirve, y dice que sanó y curó a todos los enfermos y a todos los endemoniados. Obviamente, nosotros quisiéramos que Jesús en nosotros pudiera hacer eso, que nosotros pudiéramos estar 24/7 dispuestos, y esa es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Esa es la transformación. Muy bien, bueno, se nos vuelve a acabar el tiempo, entonces vamos a recordar que tenemos la dirección del sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org, donde pueden encontrar el documento de 2 o 3 páginas completo que explica con más detalle lo que hemos estado comentando, y tienen también en pantalla el correo electrónico de este servidor. Vamos a terminar con la bendición, agradeciéndole al diácono Martín su participación. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.